Hey folks, and welcome back to the channel. So today I'm taking a look at the Warnings Kerosene behind the scenes video. So this is going to show us behind the scenes of them actually making the official music video for Kerosene. I've been waiting on this one and I'm very excited to check it out. So there were so many questions that we had about that video. So I'm hoping that this will wrap up most of them. But I guess we shall see. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Estamos en el set de Kerosene. Estamos muy emocionados porque va a ser nuestro primer sencillo, nuestro nuevo álbum. La propuesta es muy divertida, entonces no podemos esperar a que la gente ya lo vea. So some people are speculating that the name of the album is also going to be Kerosene, and I don't think that helped matters very much, so I'm not sure if Pau was referring to just the song or also the album's title, but that's okay. It's the car. Apparently owned by the guy that we saw in the video. Ahorita vamos a empezar con unos running shots. Tenemos montados dos iPhones para poder regirizar también y vamos a meter también unas ARRIs, pero ahorita con los puros iPhones estamos esperando los de Warning para empezar con ello. Danny with the gloss. Ale with the nails. Algo muy out of character. Literal. Pero me Yeah, for a bass player, that's rare. Long nails. Los Crocs no son parte del vestuario. Oh, look at that. Bedazzled. Yes. Podrían ser. Podrían ser. Wow. I believe that's Yvonne. Ahora sí traigo un super look parecido. Me pinté el pelo justo para esta nueva era. El rosa es mi color favorito. Clic acá. Please. Si vamos a algo divertido, que sea rosa. Estamos en el primer coro, ¿no? Okay. Acaban de robar el carro y van a estar por toda la calle conduciendo, ¿ok? ¿Qué pasa? Primer parte del video es como esta onda más como cool, de que tarat. Pero aquí ya creo que es el mundo donde karaoke están un poco más fun. So instruction on how exactly the scene is supposed to play out for the viewer. That's pretty cool to see, actually, in one of these behind the scenes. I'm not sure if we've seen anything quite like that before. That's how you drive without driving. You're on a flatbed or on a trailer. That's clever. I like it. Acabamos de vivir las tomas de andar en el carro. Obviamente no estamos manejando, si no se saldría muy mal, pero vamos a continuar. Voy a salir por la ventana aquí así a gritar. Bastante divertido. Danny in her element. Okay. Y yo, pero sí, lloré la presión del aire. Oh. Sí. Look at that. Y yo, Listo. I never would have spotted that. Estaban muy rápido. La gente nos quedaba viendo, hay gente que nos grababa. ¿En serio? Así. Pasaba la gente, aparte, los primeros que pasaban fueron los ciclistas, pues iban pues lento. Y nosotros, literal. Moni. Nifty. And of course, next to the mural is where the car gets stolen. And my understanding is that is the owner of the car.
Ajá, o sea, el vaquero cierra la puerta, en eso ustedes es como que, No me acuerdo cómo hacer uno. ven el carro y luego se voltean a ver entre ustedes de que... Empiezo shot. Ahorita te digo. Vaquero. Vas a ya estar. Nosotras. Y nosotros. No. Sí. Sí, o sea, sí, pero es vaquero, Puedes ir. volteamos, nosotras. Ajá, ok, volteamos nosotros. Okay. Yo salió bien, nosotras. I love that. Ay, tipo ahí me reí, pero está bien, está perfecto. bien, si no corto. No me dio, o sea, nosotros no me dio cringe. Ahorita acabamos de hacer la primera toma en esta locación y estuvo un poquito diferente porque teníamos que actuar un poquito más y teníamos cierto como timing de las cosas. Y como nosotros pensamos como músicos, ellos piensan como cineastas. Hay que poner el otro para Así se dice. Yep, they're different. Como producción. Entonces, para ellos de que un beat significa algo diferente que para nosotras. Entonces, estábamos teniendo con el timing. A mí me pusieron a hacer una acción que me dio mucho cringe y tenía miedo que se iba a ver cringy, pero se vio bien. Estamos grabando el baile de la partecita de la canción. ¿De qué? Right. Bueno, pues llevamos, como 3 días aprendiéndonos el baile. La verdad que soy un poco tronca para bailar, entonces sí estaba un poco nerviosa de hacer esto. Pero supuestamente, según mis hermanos, no me vi tan mal. Y pues la verdad que sí estamos emocionaditas. Siento que es algo como muy diferente para nosotros hacer un baile. No bailamos, pero está divertido. Danny with the bat. Look out. Oh. They must have. Yo tampoco. Yo también pensé que no se rompía, pero How yo many después de pieces tanto of volteé. glass did they have available for that? Tenía la cámara aquí, ni siquiera estaba enfocando bien mi ojo, pero valió la pena, está muy chida. Pues mira, aquí estamos en el Tattoo Shop, ya es el último set de grabación. Hicimos todo el exterior primero, pero como este es interior, dijimos, bueno, va a ser Yeah, you can do llamado that nocturno day para or que night. podamos hacer todo lo que queremos hacer. Vamos a grabar el baile, va a haber un baile icónico, creo, espero, de Paulina, en donde empieza la canción bailando, como si estuviera bailando en su mundo, como si estuviera escuchando tu canción mientras estás bailando. En esta escena ellas están tatuándose, es como su primer acto de rebeldía o de liberación. Se hizo un diseño de unos tatuajes en donde los vamos a hacer unos close-ups aquí también. Estoy muy agradecido con el departamento de arte, la verdad siempre se rifa. Isa es una gran directora de arte y todo su equipo, la verdad también es súper talentoso. Entonces, muchísimas gracias y pues bueno, espero que disfruten el arte de este video. Es de lado, es así. Para el lado, ajá. Seems they did a nice job putting that room together That was crazy, es de lado. Así. ¿Cómo le haces? for the warning. A ver, ¿verdad? No, that's weird porque te quemas aquí. Acá quitas el dedo y lo pones para el lado. Quitas el dedo igual. No. No. Don't do that. That's very antisocial. Okay, closing shot of the first day. Got La it. escena Okay. donde se estacionan en el Side Highway. Van a estar aquí como Dani va a traer un periódico donde las están buscando. A complete lack of respect for the law. We've looked at this before, but this is a nice, clear shot. So yes, choke in the bottom left, expert pest control sick. Mafia leader arrested during wedding ceremony, que Masqueres. Complete lack of respect for the law, that would be kerosene. You've got great style. Okay, I've gone over that before, but it's nice to be able to see it a little bigger. Donde las están buscando, de hamburguesa, como chileando un poquito después de haberse robado el carro. Entonces aquí los retos, si ven, está el viento un poquito fuerte, entonces aquí el peinado para ellos va a estar un poquito complicado, vamos a estar reseteando. Más al rato de la noche va a ser lo bueno, ahí es donde va a haber fuegos, va a haber de tocho morocho, va a ser el playback y va a venir lo bonito. The junkyard, I assume. Man. There you go. Qué loco todo esto. All right, set up the band here. Quiero pensar que algo que tiré alguna vez en mi vida terminó aquí.
possible. Con este nuevo álbum, este es el primer sencillo que es Kerosene, que desde cuando se estuvo escribiendo y produciendo vimos que tenía un punch súper emocionante y fue internamente que se decidió que este fuera el primer sencillo, pero como quiera tenía que pasar por disquera y la disquera también estuvo de acuerdo por la potencia y la fuerza que tiene esta canción. Seems like a no-brainer. Es una patada en la cara, pero a la vez tiene estos undertones también como de pop que los hace como muy refrescante y muy en la línea de ellas, que vemos una evolución increíble con cada álbum, con cada canción, a como ellas también van creciendo y madurando como personas, entonces está muy emocionante. Without having heard any of the rest of the album yet, except for Ritual, which is fantastic, I think I actually like that song a little better, but it's not quite the same in terms of being a lead-off single for a new album. I don't think Ritual would be the right song for that, but Kerosene certainly seems to be. It does pack a punch. Did he say kick in the face? Yeah, that's about right. Que escuché la canción, se me vinieron imágenes de carro, de fuego, de destrucción, de rebeldía. Yo planteé el concepto, me senté con Iván a platicarlo, estuvimos pasando por muchas etapas como lo es creativamente, se los planteamos a ellas, les gustaba esto, otro, los tatuajes, o sea, fuimos bajando cosas que jugaban con esos elementos y estar parados aquí en este set que ya quisiera hasta Hollywood poder hacer, la verdad es que es increíble. Esto que ven aquí se va y se viene todos los días, o sea, es chatarra que se mueve a diario. Pero le pedimos de favor con unas 4 semanas de anticipación si nos podía ir guardando los carros lo más posible completos, porque si tú vienes un día normal, lo que vas a ver siempre es como chatarra y pedacería. Entonces estos carros es una colección de carros que se fueron armando, aplastando para crear justo esta pared. Entonces So that wall was kind of set up on purpose by request by the owner of this property. That's true. You would think normally in a place like this, you would see cars strewn about because people like to go to these places to find parts for cars that are maybe no longer made, or they just want to pay less than the retail for a brand new part. So it wouldn't look this clean. And I noticed that at the time, actually, watching the video. I didn't mention it. I think it was more of a subliminal thing, like, gee, that's a very tidy looking car junkyard, a salvage yard. So, okay, so that was deliberate. That was a good idea. See, planning ahead, it always reaps rewards. Increíble pensar que este set nos los armaron a nosotros y como pueden ver ahí hay algo de fuego, las grúas que van a estar en movimiento ya que vean todo, tiene un valor de producción impresionante. Ayer fue el primer día de filmación que también todo salió muy padre, ellas están muy contentas. Nos ha ido fantástico, ha habido demasiado viendo, estoy completamente empanizada, pero todo por el video, va a salir chido. La mañana estuvo un poco truleca en el que fue el mirador, había demasiado viento y no voy a mentir, estuve un poco estresada por mi pelo y por cómo me veía, pero fuera de eso ahorita está muy tranquilo, la verdad que no me esperaba tanto del Jockey, se ve increíble el set y pues ya la verdad emocionadas de las últimas 5 horas de rodaje. Pero fuera del viento ha salido todo muy bien. Está impresionante. Yo jamás pensé que fuera tan alto. It must be cool at night, I'm guessing, from the coats. Mi parte favorita de Kerosene, yo creo que todo lo que filmamos en Lucky Taticus, me gustó mucho cómo salió todo muy bonito y se ve todo muy estética ahí adentro, entonces esa fue mi parte favorita. True. Mi cosa favorita hasta ahorita, yo creo que el fuego, porque ahorita tengo frío y cada vez que sale, caliente. Aim that flamethrower over here, that feels good. Ahorita acabo de hacer la pirotecnia. Yo la primera vez que hice pyro fue hace 2 años en Pal Norte, porque nos dimos cuenta que en Aromatic Sun que se iba a filmar, realmente nadie de los de pyro tuvo el tiempo de conocer la rola y saberse los beats. Entonces fue mi primera incursión al manejo de pirotecnia. Y ahorita fue lo mismo, de que quién lo va a hacer, qué momento, pues igual. Yo conociendo bien la canción y hablando con Iván, se ajustó y ahora traen una consola padrísima y bien sensible, entonces ahorita me puse a tirar los fuegos en la secuencia de la rola. So it would seem that Rudy did the pyro control here and also did it in that video that we saw of them that became the Automatic Sun video very quickly after it had been performed. And that show, that particular song especially, was notable for all the pyro going on. And yeah, it was done
to the beat, specific moments in the song, all of that to try to make sure that you got the maximum impact. And you had to have somebody who knew the song already, so there you go. He probably also did it at the Europe Music Awards later that year, is my guess. So, cool, okay. En los momentos y en los beats específicos, muy padre. Nos sentamos un poquito, a bajar un poquito bien las escenas que teníamos planeados ya con este set, viendo ya todas las luces y ya toda la iluminación, entender qué vamos a hacer, qué nos funciona más. Ahorita también las chicas las tuvimos como 3 horas tocando, entonces las holdeamos un poquito que descansen y entender y planear bien, porque ahorita vamos a hacer unos drifts que también son peligrosos. Entonces, ver quién los puede hacer y tener los flame towers que también son bien importantes. Entonces, este ajuste fue para tener mejor eficacia para ejecutar el plan. It's true. Usually drifting and flamethrowers do not mix. But they made it work. Okay, there's no flame there. But there is there. Okay, that's real. For those thinking this was CGI, no. No, that's real. Oh my. Right on the camera. Ya se está acabando nuestro shoot aquí de Kerosene. ¡Ah! Estamos a punto de hacer la última toma. Están haciendo las cosas. Son las 2 de la mañana. 2:30 de la 2:30. Es nuestro segundo día de filmación y ya llevamos, no solo nosotros, pero aquí todo el crew, todo el día. Entonces estamos todos muy emocionados de terminar. Ha sido un rodaje increíble, impresionante. La verdad es que todos nuestros sueños se cumplieron con este video y esperemos que todo el mundo lo disfrute muchísimo. The video was an accomplishment. No question about it. Oh, was that the wrap? Okay. O sea, se lo debo al crew, se lo debo a todo el crew y a ellas que pusieron todo de su parte, hicieron un trabajo increíble. A todos, no me salen las palabras, estoy cansadísimo, estoy muy emocionado. Pero nada, muchísimas gracias a todos y gracias a todos los fans que van a ver este video y que van a disfrutar de esta gran canción. Manifiestan una Fortnite skin para The Warning. Okay, well, first of all, I think that it is the best video that they've ever made. I don't think that there's a lot of people that would disagree with that. And it's not like they haven't made really amazing videos before. I mean, the Que Mas Quieres video, I'm not sure how long that took, but, there were no pyrotechnics involved, and they didn't have to hire a junkyard and ask them to set things up just right with the big cars, into big stacks that look good. They just had to rent a space, decorate it, a few spaces, So there was less involved logistically with that one. That was also entertaining, but this is easily my favorite video that they've done. I think that all the work paid off. I think there was some really good imaginative ideas in there that made the video even better. I mean, the flamethrowers, a little bit of flamethrower can go a long way. I'm sort of hoping we don't see any more flamethrowers in their videos for a while, but it was very cool to see it in here. I think that it's the most vivid looking video that we have from them. I mean, the most colorful, the most impactful. It's so much fun to watch. And to get all that done in 2 days is pretty good, actually, if you ask me, given what's in there and how many scenes they have and what's going on. So very, very impressive. I want to applaud the band, the crew, Yvonne, Rudy, everybody else that was instrumental in making this happen. And
wow. I mean, I hope we see other great videos, of course, but I think it's going to be hard to top that one. I think that's a new benchmark. So we shall see what happens. I can't wait for more from this album to drop. I'm really hoping to see something soon. Ritual seems like a front runner, but it's not guaranteed. So we don't know for sure if that's the next one. But whatever it is, I'm sure we'll like it. It just seems to go that way. Even if the very first time we hear it, we're like, gee, I'm not sure. Like what happened with so much of Keep Me Fed. And then later on, especially after it goes live in a concert, we're like, oh yeah, this is great. So I'm expecting that to continue. All right, why don't you give your thoughts below, folks, on what you thought of this. If you learned anything, if there was anything about it that shed new light on questions you had, let me know. Let me know. Just leave it all below. And if you have other suggestions for the future, leave that as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.